Bueno, pues una vez que hemos planteado los datos, ¿vale? Vamos a meternos con el planteamiento y los cálculos, ¿de acuerdo? Aquí un poquito, pues lo que comentaba antes, perdón, vamos a suponer nosotros que inicialmente, cuando hablamos de inicialmente nos referimos a tiempo cero, el tren A se encuentra en la posición cero. Si vamos a considerar nosotros que el tren A, ¿de acuerdo? Estoy marcando aquí, inicialmente para t igual a 0 es el que se encuentra en mi punto de referencia, en el origen de coordenadas, ¿de acuerdo? ¿Veis? Por tanto, si yo considero esto, el tren A se estaría moviendo hacia la derecha, es decir, en el sentido positivo, ¿no? Ya hemos dicho que a la derecha en el eje OX pues sería nuestro sentido positivo, ¿de acuerdo? De igual forma, si el problema, recordad que me decía que los trenes entran cada uno por un extremo de la vía, por tanto, si el tren A entra por el punto X0, el tren B entrará por el otro extremo y recordamos que la vía tiene una distancia de 525 metros. Eso, por tanto, ¿qué implica? Pues que el tren B inicialmente, para t igual a 0, se encontrará en la posición 525, ¿de acuerdo? Recordad que la vía, toda esta distancia son 525, me lo daban a mí de datos, ¿vale? Recordad, 525 metros. Por tanto, dado que cada tren entra por un extremo de la vía, para t igual a 0, la posición inicial de B será 525. ¿Bien? Y fijaros que entonces B estaría desplazándose hacia la izquierda. ¿Veis la flecha que he puesto? ¿Vale? He puesto una flecha en A para la velocidad hacia derecha y una flecha en B hacia la izquierda. Dado que B se desplaza hacia la izquierda, se está desplazando en el sentido contrario al que hemos considerado siempre positivo, porque se está desplazando, repito, hacia la izquierda. Es por eso que luego en los datos hemos metido un signo menos a la velocidad. ¿Por qué hemos introducido ese signo menos? Porque se desplaza en sentido negativo, se desplaza hacia la izquierda. ¿Vale? Bien. Esto es importantísimo, ¿de acuerdo? Si no consideráis esto, ¿de acuerdo? Si yo tengo dos móviles, uno moviéndose en un sentido y otro moviéndose en otro sentido, y al que se esté moviendo en sentido negativo no le metéis el signo menos en la velocidad, estáis cometiendo ya un error desde el inicio y por tanto luego los cálculos van a ser incorrectos, ¿vale? Tened cuidado. Bueno, pues este es el planteamiento. Cuando transcurran 20 segundos, el móvil A se encontrará en una cierta posición final desconocida y el móvil B se encontrará pues en otra posición final desconocida. La pregunta es, ¿esta posición final de A y esta posición final de B coinciden o no coinciden? Yo lo he dibujado aquí como que no coinciden, pero puede ser que coincidieran. Si coinciden, pues lo que ocurre es que los trenes van a chocar. Y si no coinciden, es que los trenes frenan antes de chocar. El tiempo de 20 segundos, recordad que era el tiempo de frenada para cada tren. ¿Vale? Venga, pues eso es lo que vamos a hacer nosotros. Para estudiar, para calcular, para determinar si los trenes chocan o no chocan, lo que vamos a calcular es cuál es la posición final para cada uno de ellos. Y por favor, tened en cuenta que todo es con respecto a nuestro sistema de referencia. Todas las posiciones, tanto la de A como la de B, que nosotros vamos a calcular, es con respecto al cero, con respecto a nuestro punto de referencia, que es donde se sitúa el tren A inicialmente. ¿Vale? Bien. Bueno, pues calculamos la posición final, ¿vale? Para cada tren, cuando el tiempo es de 20 segundos, que era el tiempo que transcurre en frenar, tomando como punto de referencia, repito, x igual a 0, ¿vale? Bueno, pues la posición final, que es la posición final del tren A, para calcular la posición final del tren A y también la del tren B, vamos a utilizar la ecuación de posición del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, ¿vale? Que ya la hemos utilizado antes, recordamos esta de aquí, donde nuestro tiempo inicial vale 0, luego este valor de aquí meteríamos un valor 0. ¿De acuerdo? Y por tanto la ecuación quedaría reducida a algo tal que así, ¿vale? Posición final, posición inicial, velocidad inicial, el tiempo, un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. ¿Bien?
Pero fijaros en la ecuación, ¿vale? Yo quiero calcular cuál es la posición final. La posición inicial la sabemos para cada móvil. La velocidad inicial la sabemos. El tiempo de frenado lo sabemos. ¿Pero qué desconocemos? Desconocemos la aceleración. Yo no sé cuál es la aceleración de frenado ni del tren A ni del tren B. ¿De acuerdo? Entonces, dado que lo desconocemos esa aceleración con la que van a frenar cada tren, pues lo primero que tenemos que hacer es calcularla, ¿de acuerdo? ¿Y cómo vamos a calcular esa aceleración? Pues usando la ecuación de velocidad, la otra ecuación, ¿vale? Del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, que era esta de aquí, recuerdo, ¿de acuerdo? Donde el tiempo inicial, pues, es 0, ¿de acuerdo? Fijaros, entonces de aquí vamos a despejar la aceleración, velocidad inicial pasa restando, ¿veis? Y el tiempo pasa dividiendo, ¿de acuerdo? Luego, tanto para el tren A como para el tren B, tendríamos velocidad final menos velocidad inicial, partido tiempo. El tiempo de frenada es el mismo para ambos, me dice el problema. ¿Cuál es la velocidad final para cada tren? Fijaros que yo he puesto aquí 0, ¿vale? Y 0. ¿Por qué? Porque el tren frena. Llega un momento en que cada tren va a frenar, va a pararse. Luego su velocidad final es 0. Bien. Por tanto, tendríamos para el tren A, y fijaros los signos, por favor, muy importante, ¿vale? Para el tren A, menos 20, ¿vale? Que era su velocidad inicial, recordamos. Bueno, la velocidad yo la he pasado aquí, lo podría haber hecho antes. Lo que he hecho es transformar las unidades de velocidad al sistema internacional, ¿vale? Esos cálculos podría haber hecho antes, yo lo he hecho aquí. He transformado, igual que hemos hecho en el problema anterior, los 72 km por hora de A y los menos 108 km por hora de B al sistema internacional a metros por segundo, donde me ha dado para A 20 metros por segundo y para B menos 30 metros por segundo, ¿vale? Bueno, pues con esas velocidades, menos velocidad de A 20, partido tiempo 20, y me da una aceleración de menos 1 metro segundo cuadrado. Ahora, hay que tener cuidado con el de B. En el de B tengo aquí un menos, pero es que la velocidad de B era negativa, era menos 30, que hemos calculado aquí, ¿veis? Menos 30 metros segundo, partido tiempo 20 segundos. ¿Qué ocurre con el menos? Pues menos por menos va a ser más. Fijaros que me va a dar una aceleración positiva, 1,5. Vamos a ver cómo se representaría esto, ¿de acuerdo? ¿Por qué la aceleración de A me ha dado negativa y por qué la aceleración de B me ha dado positiva? ¿Vale? Voy a cortar el vídeo y ahora continuamos.